La siguiente historia está contada desde el punto de vista de una mujer. El último día de Acción de Gracias, mi novio y yo pusimos a nuestra hija de 2 meses en el auto y manejamos de Miami a Naples para visitar a mi familia. Siendo padres primerizos, estábamos sumamente nerviosos por hacer un viaje tan largo con un bebé, y yo me preparé para todos los escenarios posibles. Salimos poco después del mediodía. Mi novio iba manejando y tomamos la autopista, que estaba llena por el tráfico de las vacaciones. Después de aproximadamente una hora de manejo, el bebé se volvió insoportable y nos detuvimos en un área de descanso para alimentarlo y cambiarle los pañales. Mientras yo la atendía, mi novio estaba parado frente al coche estirándose y de repente gritó mi nombre. Al asomarme fuera del coche, miré al otro lado de la carretera en la dirección que él señalaba. Había un payaso con una estrella morada pintada en la cara, cabello negro salvaje y descuidado, y un traje de cuadros morados y blancos parado al otro lado de la carretera, saludando a las personas que llegaban y salían del área de descanso. Me reí entre dientes y volví a lo que estaba haciendo, pensando que solo era parte de algún tipo de promoción. Cuando salimos de la estación, el payaso nos saludó y yo le devolví el saludo con desgano. Justo antes de que mi novio quitara el pie del freno y se metiera en el tráfico, el payaso me dio la sonrisa más siniestra que he visto jamás y gritó: «Oye, te verías increíblemente bien sentada en mis piernas, incluso a través de la ventana cerrada del coche». Lo escuché claramente y pensé: «Vaya, qué tipo tan desagradable». Mientras íbamos en el coche, le repetí a mi novio lo que el payaso había dicho porque él no lo había escuchado bien, y por un momento, él realmente pensó en regresar para enfrentarlo. Pero le dije que no valía la pena porque todavía teníamos un largo camino por recorrer. Llegamos a Nápoles poco después de las 2:30, y para ese momento yo ya había olvidado el incidente. Y ni siquiera se lo mencioné a mis padres. Pasamos un buen rato en casa de mis padres y terminamos yéndonos como a las 11:30, mucho más tarde de lo que pensábamos irnos. Mis padres intentaron convencernos de quedarnos, y aunque teníamos muchas cosas para el bebé, no llevábamos nada para pasar la noche, así que decidimos manejar de regreso. Pensamos que habría mucho menos tráfico y que nos tomaría menos tiempo llegar a casa. Mi novio había estado manejando por unos 45 minutos cuando me preguntó si no me molestaba tomar el volante porque le costaba mantener los ojos enfocados. Le dije que se detuviera en la próxima parada y que yo manejaría. Después de unos minutos, vimos un letrero de un área de descanso y decidimos detenernos ahí. No era la misma área de descanso que antes. No había baños ni máquinas expendedoras, nada en absoluto. Era solo un estacionamiento largo con una fila de lugares para estacionar que daba la vuelta hacia la carretera. Mi novio estacionó el auto en un lugar, de frente, para que quedara mirando hacia una larga cerca de malla ciclónica. Y más allá, solo había árboles y un pantano. No podía ver nada específico en el resplandor de los faros. Puso el auto en estacionamiento y dejó el motor encendido y las luces prendidas mientras se levantaba del asiento del conductor. El bebé empezó a inquietarse en cuanto el auto se detuvo. Después de salir del asiento del pasajero, abrí la puerta trasera para ver qué pasaba. Mi novio se subió al asiento del pasajero e inmediatamente cerró los ojos. Después de confirmar que el bebé estaba bien y que probablemente volvería a dormirse cuando retomáramos el camino, cerré la puerta y me dirigí al asiento del conductor. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente de la cerca de malla ciclónica y algo que arrastraban sobre los alambres metálicos, acercándose cada vez más. Me giré en dirección al ruido y por una fracción de segundo solo noté el contorno oscuro de una silueta al otro lado de la barrera, hasta que entraron en la luz de nuestros faros. Era exactamente el mismo payaso que el de la otra área de descanso, excepto que esta vez había una gran mancha roja en su bata morada y su disfraz blanco, y arrastraba una botella de cerveza rota a través de la cerca. Apretó su cara directamente contra los huecos de la cerca y me sonrió. Luego se rió y dijo: «Hola de nuevo», y empezó a hacer muecas con la lengua. Ya no sabía qué decir. Era tan increíblemente surrealista que solo podía mirarlo con incredulidad y horror. Sin saber si realmente debía tener miedo o empezar a reírme de lo absurdo de la situación, mi novio salió de un salto del asiento del pasajero y gritó: «¡Súbete al coche!». Cuando abrió la puerta del coche, el bebé empezó a llorar y se podía escuchar el sonido a través del estacionamiento silencioso. Y ahí, el payaso inmediatamente empezó a cantar de una manera grotesca con una voz entrecortada: «Bebé, en la copa del árbol, cuando venga el payaso, la cuna estará vacía». Mis padres nos habían dado un juego para nuestra mesa del comedor. Mi novio lanzó uno directamente al payaso, contra el cual el vaso se rompió en la cerca de malla y esparció pequeños fragmentos afilados como navajas por todas partes. El payaso silbó e inmediatamente empezó a correr hacia el final de la cerca. Mi novio y yo saltamos al coche, cerramos las puertas y las aseguramos. Puse el coche en reversa y cuando lo pusimos en marcha, vimos que el payaso venía corriendo hacia nosotros.
Mi novio, cuando cruzamos el estacionamiento, me gritó que lo atropellara, pero di un volantazo para evitarlo y salí del estacionamiento de manera torpe, hacia la autopista. Durante los minutos siguientes, mi corazón latía con fuerza y estaba convencida de que en cualquier momento un auto a toda velocidad iba a llegar detrás de nosotros e intentar sacarnos de la carretera. Pero afortunadamente eso nunca pasó. Estábamos tan conmocionados y traumatizados que todo lo que pudimos hacer durante el resto del viaje fue preguntarnos una y otra vez qué acababa de pasar. De hecho, solo podíamos especular sobre lo que ese tipo estaba haciendo afuera, ahí a medianoche, vestido como un payaso en medio del estacionamiento, la noche de Acción de Gracias. Así que pensamos que él solo estaba ahí para molestar a la gente. Pero se necesitarían muchos pantalones para hacer ese tipo de cosas en los Everglades, porque la gente que vive por ahí no tolera ese tipo de tonterías. ¿Y qué hacía ahí, solo escondido detrás de la cerca oscura, esperando que un auto cualquiera pasara para traumatizarlos? No sé si la mancha en su disfraz era realmente sangre, pero nos hizo sentir lo suficientemente amenazados como para que nos sintiéramos justificadas de lanzarle algo. Y dado que su respuesta fue hacernos pagar, sospecho que sus intenciones eran hostiles. Y además, el hecho de que ya lo habíamos visto antes ese mismo día hacía que la situación fuera aún peor porque sentíamos que nos estaba acosando. Mi novio tenía un permiso para portar armas, así que lo único que puedo decirles es que fue bueno que no tuviera su pistola esa noche en particular. Este día de Acción de Gracias planeamos quedarnos en casa. Sé que cuando la mayoría de la gente piensa en una mujer payaso, inmediatamente piensan en la carismática y muy sexy Harley Quinn de Batman. Pero les prometo que no todas son así. En 2012 yo regresaba a mi casa, una noche como a las 9. Vivo en Gilbert, Arizona, y caminaba cerca de un gran espacio abierto, un parque con algunas canchas de fútbol y canchas de baloncesto, cuando noté algo por el rabillo del ojo. Los reflectores seguían encendidas e iluminaban las canchas, y noté que alguien estaba sentado, con las piernas cruzadas, sobre el pasto. Me quité los audífonos y bajé de la acera para ver más de cerca lo que al principio pensé que era alguien herido. Pero al acercarme un poco más, noté que era una joven, quizá de unos 20 años, que se inclinaba hacia adelante sobre algo. Era difícil decir su edad exacta porque su rostro estaba cubierto de maquillaje blanco y tenía un corazón rojo sobre un palo negro pintado en sus mejillas. Su labio superior estaba pintado de negro y su labio inferior de rojo oscuro. Llevaba una sudadera con capucha gris, con la capucha puesta, pero con 2 agujeros a cada lado para acomodar sus trenzas rubias. Me detuve en seco y miré a mi alrededor, convencida de que se trataba de una broma de YouTube o algo así. Pero estábamos en medio de un gran espacio abierto, y aparte de algún coche ocasional que pasaba por ahí, parecíamos completamente solas. La señora llevaba unos tenis rojos brillantes, unos jeans rotos y una especie de guante con garras en su mano derecha, como Freddy Krueger. Yo estaba a unos 10 metros, lo suficientemente cerca como para decir algo, pero decidí retroceder lentamente y no involucrarme en lo que ella estaba haciendo. Di un paso hacia atrás y ella me llamó sin levantar la vista. ¿A dónde vas? Ven aquí. No, estoy bien, respondí. Y seguí alejándome. Por primera vez, levantó la mirada y soltó una sonrisa demasiado grande, mostrando muchos más dientes y encías de lo necesario. Levantó su mano con garras y noté que en la punta de cada dedo había una uña afilada como una tachuela. ¿Estás seguro? Más para mí, entonces. Pero fue en ese momento cuando sacó un gran cuchillo de cocina, del tamaño de una mazorca de maíz, y empezó a cortar la cosa que estaba en el suelo. Eché un vistazo hacia atrás y noté la cosa sobre la que ella estaba inclinada. Parecía ser una especie de pájaro muerto, y estaba usando su mano con garras para arrancar las plumas. Ella apuñaló al pájaro con la hoja y luego sacó algo de su bolsillo para continuar su disección. Casi me caigo de espaldas en la carretera. Mientras salía del pasto hacia la banqueta, no quería darle la espalda, todavía convencida de que era una broma y mirando en todas direcciones para encontrar a alguien con una cámara o un teléfono. Pero no había nadie más cerca, ni siquiera a lo lejos, y tampoco había ningún lugar donde pudiera esconderse. Me di la vuelta rápidamente y caminé por la banqueta hacia mi complejo de departamentos. Al llegar a la intersección, tuve que esperar a que el semáforo se pusiera en verde para poder cruzar con seguridad. Me puse los audífonos de nuevo, pero sinceramente no estaba escuchando la música. Estaba tan confundida y desconcertada por lo que acababa de ver que eché un vistazo por encima de mi hombro. Fue entonces cuando vi, horrorizada, que la señora vestida de payaso caminaba por la acera hacia mí y parecía mirarme directamente. Me quité los audífonos de nuevo, miré a ambos lados de la calle y aunque la luz seguía en rojo y los autos tenían el derecho de paso, crucé corriendo.
Cuando llegué al otro lado, me volteé y vi que ella seguía acercándose al cruce. Me hizo una seña con su mano en forma de garra y algunas plumas cayeron al suelo. Ella me llamó. No voy a matarte esta noche. Al menos, estoy casi segura de que eso fue lo que dijo, porque había ruidos de tráfico que ahogaban su voz. Literalmente corrí a mi casa para entrar a mi departamento, e incluso di la vuelta al edificio, solo para asegurarme de que no me estuvieran siguiendo. Luego subí las escaleras, cerré las 2 cerraduras de mi puerta y miré por la mirilla en pánico durante unos buenos 5 minutos, antes de calmarme un poco. No encendí ninguna luz en el departamento y preferí usar mi teléfono para llegar a mi habitación. Luego usé la luz de mi computadora portátil para cambiarme e irme a la cama. Al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, revisé 2 veces el lugar donde había estado la dama payaso, donde estaban los restos mutilados de un pájaro tirado sobre el pasto. Unas semanas después, la volví a ver a plena luz del día. Yo estaba conduciendo el auto de mi amigo y noté que ella caminaba por la banqueta con el maquillaje completo, usando exactamente la misma sudadera con capucha y arrastrando una bolsa de basura detrás de ella. Di la vuelta por curiosidad y la seguí por unos 800 metros, deteniéndome al borde de la carretera para dejarla caminar delante de mí por un momento y luego continuar lentamente. Cuando llegó a un gran terreno abierto, la vi sacar lo que parecía ser una rata muerta de la bolsa de basura. Lo cortó con una navaja automática y lo exprimió como si fuera una esponja, dejando que la sangre se derramara en el suelo y probablemente también en su ropa. Fue entonces cuando se volvió hacia mí, y con la sangre escurriéndole de los dedos, levantó la mano derecha y puso el pulgar entre el índice y el dedo medio. Eso es lo que se llama hacerle la higa a alguien. Y eso es aún más insultante que hacer la seña del dedo medio. Inmediatamente eché el coche en reversa y salí de ahí. Solo cuando ella se volteó hacia mí fue cuando me inquietó. Ella fácilmente pudo haberse dado cuenta de que la estaban siguiendo. Ese fue el gesto que ella me hizo. Era uno que yo usaba mucho con la gente cuando manejaba. Y siempre me da gusto que nadie sepa exactamente lo que significa. De hecho, nunca he visto a nadie más usarlo en mi vida. Y el hecho de que ella lo haya hecho me sacudió profundamente. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades de que ella sepa que yo lo entiendo? Ya me mudé desde entonces, pero mi amigo todavía vive allá, y de vez en cuando me dice que la ve deambulando por la orilla de la carretera. Así que la próxima vez que estén en Gilbert, estén atentos a ella. Hace algunos años estaba buscando un compañero de cuarto. La habitación estaba vacante porque mi anterior compañero de cuarto era un sueco que tuvo problemas con la temperatura de la casa. Y al final, fue demasiado para él, así que se mudó a un lugar con un clima más frío. Entonces, como todo el mundo hace, publiqué anuncios en varios sitios. No pasó mucho tiempo antes de que un chico llamado Roberto me respondiera. Intercambiamos mensajes varias veces y acordamos vernos un día en el Starbucks. De inmediato me impresionó lo fácil que era hablar con él, su encanto y su ingenio. No podría haber esperado encontrar a alguien con quien fuera tan fácil hablar. Él asistía a una escuela de arte y tenía la ambición de convertirse en un gran pintor. Pero cómo exactamente lo iba a lograr, no tenía ni idea. Pero nos hicimos amigas de inmediato, y no dudé en dejar que se mudara conmigo. Pero justo antes de que nuestros caminos se separaran ese día, Rob, como él insistió en que lo llamara, hizo una pregunta que realmente no esperaba. Sé que es una pregunta rara, pero ¿por casualidad le tienes miedo a los payasos?, dijo con una sonrisa extraña. Respondí, supongo que sí, pero ¿por qué alguien haría esa pregunta? Probablemente vi la película de Stephen King en algún momento, a una edad ridículamente joven. ¿Les tienes miedo? ¡Maldición! Yo soy payaso los fines de semana, me gustan los eventos benéficos y las recaudaciones de fondos. Y a veces visito a niños enfermos y hospitales. ¿Eso es un problema para ti? Quiero decir, sé que hay personas que de verdad le tienen miedo a los payasos. Por supuesto que no, suena genial, solo los payasos malos me dan miedo. Nunca había conocido a uno personalmente, pero Rob no me parecía aterrador. Y prometo que no mato niños, dijo mientras echaba la cabeza hacia atrás para terminar las últimas gotas de su taza de café. Solo me meto con los adultos. Estallo en carcajadas por su sentido del humor negro. Qué tipo tan genial, pensé. Voy a esperar con ansias esta nueva etapa de convivencia. Nuestras primeras semanas viviendo juntas transcurrieron tan bien como era posible. Y las cosas eran mucho más tranquilas que con mi antigua compañera de cuarto. No extrañé que me despertaran a altas horas de la noche por una sonámbula. Rob se levantaba, iba a clases y regresaba a casa. Y pintaba o se tomaba algo rápido con 1 o 2 amigos. A veces, los fines de semana, se ponía su disfraz de payaso e iba a ver sus asociaciones benéficas y los eventos de los que hablaba. No parecía un payaso aterrador. Todo lo contrario. De hecho, era tan genial que incluso empezó a cambiar mi visión sobre los payasos.
Había un congelador en nuestra cocina y le había dicho a Rob que no lo usara porque ya estaba descompuesto, incluso antes de que él se mudara conmigo. Quería llamar a alguien para que viniera a revisarlo o a reemplazarlo, pero supongo que no pensó en eso. Un día, después de nuestros 5 meses de vivir juntos con Rob, llegué a casa y encontré las luces encendidas, pero con un silencio total en la casa. Era extraño porque Rob siempre estaba viendo la tele o tocando su guitarra y odiaba el silencio. Pero realmente supe que algo pasaba cuando noté algo diferente en ese congelador. La puerta del congelador estaba abierta. Me acerqué, miré adentro y, Dios mío, 8 pedazos de un cuerpo humano, todos cortados limpiamente y acomodados en los estantes. No puedo explicar exactamente cómo, pero entré totalmente en pánico. ¿Qué puedes hacer en un momento así? Mi mente se aceleró y recordé el día en que conocí a Rob y cuando hizo esa broma sobre solo matar adultos. ¡Vaya caray! Justo en ese momento, un pequeño ruido venía del cuarto de Rob. No sabía qué hacer y por alguna razón caminé de puntitas hasta su cuarto para ver qué estaba pasando. No sé, supongo que la adrenalina se apoderó de mí en ese momento. Eché un vistazo y por supuesto él estaba ahí, tirado en el suelo con una mirada loca y sus ojos fijos en el techo. Después de una larga pausa durante la cual estoy segura de que él estaba consciente de mi presencia, levantó la vista hacia mí. ¿Qué clase de mujer enferma eres? Voy a llamar a la policía. Los payasos son los peores compañeros de cuarto, ¿verdad? Siempre encontrando cadáveres en lugares donde específicamente les dijiste que no miraran. Desafortunadamente me temo que tendré que matarlo. Ahora mi antiguo amigo sueco tiene un compañero para dormir con él en ese gran congelador. Por cierto, todavía estoy buscando un nuevo compañero de cuarto, si alguien está interesado. Eso pasó anoche. Vivo en medio de la nada en Nebraska y mi primo mayor, Odo, y yo estábamos regresando a casa desde la ferretería en la ciudad, viajando a unos 80 kilómetros por hora en un tramo largo de carretera con campos a cada lado. Y no estoy bromeando cuando digo esto. Payasos empezaron a aparecer de la nada a nuestra izquierda. Al menos 9 o 10 de ellos. Cada uno nos miraba. Todos extendieron los brazos y actuaron como si fueran a atrapar el camión. Yo estaba al volante y Odo me llamó. ¡Vaya, caray! Y cuando empezábamos a pasar frente a algunos de los payasos, uno de ellos, ya sea porque era más audaz que los demás o porque no veía bien con su máscara, estaba demasiado cerca de la carretera. Frené, no para detener el auto, sino para desacelerarlo. Cuando nos vieron desacelerar, rápidamente se apresuraron hacia la camioneta, y alarmada por el hecho de que de repente se agolpaban, instintivamente aceleré de nuevo y choqué la parte delantera derecha del auto directamente contra uno de ellos, haciéndolo caer sobre la carretera. Inmediatamente, todos los demás payasos empezaron a gritar e insultar, sin hacer mucho para ayudar a su amigo. Pero al contrario, golpeando con el puño el exterior del auto. Odo me dijo que pusiera el vehículo en estacionamiento, lo cual hice, y sacó una pistola de debajo del asiento del pasajero. Era el arma de mi tío, y yo sabía perfectamente que no estaba cargada porque el percutor estaba roto y el arma no podía disparar. Bajó la ventana y apuntó la pistola directamente a uno de los payasos. Los payasos retrocedieron de inmediato. Luego gritó, «¡Denme una razón!». Por un momento, solo hubo silencio, pero los payasos retrocedían un poco, pero no lo suficiente como para que yo pudiera pisar el acelerador y salir de ahí a salvo. Odo hizo un gesto hacia el payaso que estaba en la acera. «¿Está bien?». El payaso en el suelo empezó a arrastrarse con las manos y las rodillas, alejándose mientras arrastraba los pies. Otro payaso lo ayudó cuidadosamente a levantarse. «Háganse a un lado», dijo Odo mientras hacía un gesto con su arma hacia los payasos frente al camión, y ellos se apartaron de inmediato. Puse el auto en marcha y empecé a avanzar lentamente. Teníamos una cámara en el tablero. «No hace falta llamar a la policía, Odo». Mantuvo el arma apuntando a todos ellos hasta que estuvimos lo suficientemente lejos. Luego la ventanilla del pasajero volvió a subir. Al ver por mi retrovisor a todos los payasos amontonados en la calle, fue una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida. Odo guardó la pistola debajo del asiento del pasajero antes de murmurar que esperaba que los faros delanteros no estuvieran agrietados. Cuando llegamos a casa, abrimos unas cervezas y vimos Game of Thrones, y ni siquiera se lo mencioné a mi tío. En realidad no teníamos dashcam. Pensamos que no había manera de que los payasos lo supieran con certeza. Espero que hayan aprendido algo de esto, porque la próxima vez no pienso frenar. La siguiente historia está contada desde el punto de vista de una mujer. Esto fue allá por 2016, en pleno auge de la locura de los payasos, o de los psicópatas que se disfrazaban y deambulaban por zonas rurales y boscosas para aterrorizar o acechar a la gente.
Vivía en una casa muy aislada, en una zona muy boscosa en Connecticut. Y mi camino de entrada era tan largo que mi casa no se podía ver desde la carretera. Y nunca tuve problemas con intrusos. Y por eso mis hijos podían jugar afuera en nuestro patio cuando quisieran. Una tarde, yo estaba dentro de la casa en una conferencia telefónica, cuando mi hija de 8 años entró corriendo diciendo que había un payaso en nuestra entrada. Durante los primeros segundos me molesté, porque estaba convencida de que me estaba haciendo una broma. O que tenía un amigo imaginario. Me excusé en la llamada y le pregunté qué hacía ahí. Simplemente me respondió: él nos llama. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir incómoda. Sentí un escalofrío, me puse de pie y salí por la puerta principal. Y mientras tomábamos el aperitivo, mi hija señaló con el dedo, y ahí vi una silueta con un disfraz rosa y blanco, con risas azules. De pie, cerca de la línea de árboles, haciendo señas y señalando a mis otros 2 hijos, que todavía estaban cerca de la casa. Le grité al payaso preguntándole qué quería, e inmediatamente llamé a mis hijos para que entraran y cerré la puerta de entrada. Les dije que no se movieran. Tomé mi pistola paralizante de donde estaba y me subí a mi coche. Llamé a mi esposo mientras sacaba el coche del garaje y bajaba por la entrada, contándole lo que estaba pasando. Él me dijo que mantuviera las puertas del coche cerradas con seguro, y que no me acercara demasiado. Decidí que, al menos por el momento, no tenía que llamar a la policía, porque les habría tomado unos 30 minutos llegar al lugar, y para entonces, probablemente el payaso ya no estaría ahí. No quería simplemente meterme en la casa y esperar a que esa persona se aburriera. Quería confrontarlo y decirle que se mantuviera alejado de mi propiedad y de mis hijos. El payaso ya no estaba en el mismo lugar cuando salí del garaje, pero seguí por el camino hasta los árboles y lo vi alejarse trotando rápidamente. Cuando escuchó mi coche llegar, se detuvo y se volteó hacia mí. No llevaba máscara, pero su rostro estaba muy maquillado y tenía una nariz de payaso. Pero lo que realmente me impactó fue que parecía tener un mazo de croquet en una de sus manos. Me saludó con la mano antes de desaparecer en el bosque. Frené de golpe y bajé la ventana a la mitad gritándole que se largara de mi propiedad. Luego me quedé en la entrada y fui de un lado a otro con la esperanza de encontrar un auto estacionado con una placa que pudiera reportar. Pero no había nada sospechoso ni fuera de lo común. Regresé a la casa para ver que mis hijos estaban más divertidos y emocionados que asustados. Me reproché internamente no haberme tomado el tiempo de tomarle una foto al payaso con mi teléfono para tener una prueba en caso de que necesitara reportarlo. Les dije a mis hijos que debían quedarse dentro el resto del día y pensé que seguramente nunca volvería a ver al payaso. Fuera quien fuera, ya se había ido y no se arriesgaría a entrar de nuevo en mi propiedad. Los niños estaban dormidos. Mi esposo y yo estábamos viendo Netflix y me levanté para sacar al gato. No estoy exactamente segura de lo que vi, pero definitivamente había algo al otro lado del patio. Noté un movimiento en la esquina del patio y creí ver la sombra de algo proyectada por la luna, desapareciendo en la esquina del patio. Encendí todas las luces exteriores y mi esposo y yo miramos alrededor, pero no volvió a aparecer nada. Supongo que podría haber sido un ciervo, pero la razón por la que sospecho que fue el payaso es porque a la mañana siguiente, cuando conduje mi auto hasta el final del camino de entrada, había un globo morado atado a nuestro buzón y la macetita había sido aplastada con algo grande, como un mazo. Como tenía miedo de que el globo significara algo, lo quité de inmediato. El día transcurrió sin incidentes, y para la tarde siguiente ya me había olvidado del payaso, hasta que mis hijos regresaron y me dijeron que había vuelto, y que lo habían señalado de nuevo. Les grité a los niños que entraran a la casa, pero esta vez, en lugar de entrar yo también, tomé mi teléfono y mi pistola paralizante, y tontamente corrí hacia adelante. Crucé el patio a grandes pasos, decidida a tomar una foto esta vez. Y sería mejor que lo noqueara y lo mantuviera en el suelo hasta que llegara la policía. No lo vi esa vez, y en lugar de mantener a mis hijos encerrados adentro, los metí en el coche y conduje hasta la casa de mis padres. Esta vez, estaban un poco más asustados por el payaso, y empecé a preocuparme de que tal vez mis hijos no estaban seguros en el patio. Les pregunté si era el mismo payaso y si tenía un gran martillo en las manos. No sé si era verdad o si simplemente confundieron el mazo, pero al día siguiente decidí ser un poco más proactiva. Mis padres me dejaron llevar a su perro negro, un labrador llamado Groucho. Era un perro simpático, pero tenía un ladrido extremadamente fuerte y era ferozmente protector con los niños. Durante 2 días no pasó nada y empecé a esperar que el payaso ya se hubiera ido a otra parte. Fue entonces cuando sucedió. Estaba entrando en la cochera en mi auto, después de recoger el correo, cuando noté que el payaso se deslizaba entre los árboles del bosque. Groucho estaba en el asiento trasero y de inmediato empezó a ladrar tan fuerte que casi me revienta los tímpanos. Frené bruscamente de inmediato y llamé a la policía y les dije que había un intruso en mi propiedad y que llevaba un arma. Honestamente,
No podía decir si llevaba un mazo de croquet entre los árboles, pero sé que antes llevaba uno, así que pensé que tenía una buena razón para suponerlo. Mientras estaba al teléfono con la policía, entró otra llamada desde la casa, y mi hija lloraba diciendo que había un payaso parado en nuestra terraza, justo afuera de la puerta corrediza. Este estaba vestido completamente de naranja y tenía la cara azul. Subí de golpe por la entrada y saqué mi auto de estacionamiento. Cuando llegué al garaje, vi al segundo payaso que corría a toda velocidad hacia el bosque. Abrí la puerta trasera y Groucho salió disparado tras el tipo como un misil balístico. Agarró al payaso justo al lado del árbol, y el tipo empezó a gritar, mientras el perro fiel se le echaba encima y le rompía el disfraz. Estoy segura de haber escuchado dos voces masculinas distintas gritar entre los árboles, pero no pude distinguir exactamente lo que decían. Mi hija seguía en la línea y me confirmó que los niños seguían adentro, así que fui a buscar a mi perro al bosque. Cuando encontré a Groucho, cojeaba ligeramente. Estaba furiosa al ver que lo habían apuñalado con lo que pudo haber sido un picahielos o un desarmador, pero al final no parecía estar molesto por eso. Cuando llegó la policía, les di mi declaración y buscaron en el bosque durante aproximadamente 1 hora. Unos meses después, recibí una llamada diciendo que 2 hombres habían sido arrestados, a varios kilómetros de ahí, por conducción peligrosa, y que uno de ellos tenía mordidas de perro graves en ambas piernas. Groucho fue al veterinario y le pusieron un vendaje, pero ahora está muy bien. Y desde ese momento nunca volví a saber nada sobre lo que pasó con el arresto. Pero toda la historia todavía me sorprende. Llegar a nuestra casa a través del bosque no es una caminata fácil de 2 minutos. Esos hombres tuvieron que caminar de 10 a 15 minutos por el bosque espeso, con maquillaje de payaso para acercarse lo suficiente y ver nuestra casa. Todo eso solo para hacer una broma y aterrorizar a mi familia, que solo estaba ocupándose de sus asuntos. No entendía para nada su motivación. Y mientras más investigaba sobre toda esta historia de los payasos, más sospechaba que era una especie de prueba o de iniciación, y no solo algo que la gente hacía por aburrimiento para pasar el tiempo. Hicieron un verdadero esfuerzo por rastrearnos, y al final fueron recompensados con un ataque de perro. Creo que tuvieron suerte. Y desde entonces, nunca volví a ver a ningún otro intruso en mi propiedad.